Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy, como siempre, les traigo un tema que creo que les va a encantar, un tema que está en boca de todos, que ha generado ríos de tinta y de likes. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de la bomba, la polémica, el revuelo, la foto que encendió la mecha entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Sí, amigos y amigas, vamos a analizar a fondo esa imagen, ese momento que supuestamente marcó un antes y un después en la relación, o la no relación, de estas dos estrellas turcas que tanto nos enamoraron en Love is in the Air. Ya saben, si son nuevos por aquí, les recuerdo que este es el lugar donde hablamos de todo lo que ocurre en el mundo de las series turcas, de sus protagonistas, de sus amores, desamores y, por supuesto, de todos los chismecitos jugosos que nos mantienen pegados a la pantalla. Así que si les gusta lo que ven, si quieren estar al tanto de todo lo que sucede en este universo, ya saben. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, no se olviden de darle a me gusta si disfrutan de lo que ven. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Para entender bien el contexto, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Todos recordamos la magia de Love is in the Air, ¿verdad? Esa comedia romántica que nos robó el corazón, con una química innegable entre Ander Cell y Kerem Bürsin. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y claro, con ese nivel de conexión en pantalla, los rumores de romance en la vida real no tardaron en surgir. La serie, con su trama ligera y sus personajes encantadores, conquistó a audiencias de todas las edades, convirtiéndose en un fenómeno global. La historia de Eda y Serkan, llena de enredos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor, se convirtió en un escape perfecto para millones de espectadores, que se veían reflejados en las emociones y los dilemas de los protagonistas. Y por supuesto los fans, como buenos fans, empezamos a soñar. Empezamos a ver cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales, como posibles pistas de una relación fuera de la ficción. Y las pistas, pues, no faltaron. Fotos juntos, paseos, cenas, todo parecía indicar que el amor traspasaba la pantalla. La pareja, conocida como Hanke por sus fans, se convirtió en una de las favoritas del público. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de fanfics, de edits que glorificaban la supuesta relación. Los seguidores analizaban cada interacción, cada comentario, cada like, buscando señales de que el romance de Eda y Serkan era real también fuera de la pantalla. La expectación era tal que cualquier mínimo detalle era amplificado y debatido en foros, grupos de fans y, por supuesto, en los medios de comunicación especializados en el mundo del espectáculo turco. Y entonces llegó el momento que hoy nos ocupa, la famosa foto. No es una foto en sí misma, sino un conjunto de imágenes y, sobre todo, las reacciones que generaron. ¿Qué mostraban estas fotos? Bueno, se trataba de Hande y Kerem, en lo que parecía ser un evento, o quizás una reunión en compañía de amigos. En las fotos se les veía juntos, sonrientes, pero con una distancia, con una frialdad que no habíamos visto antes. La ubicación, el evento en sí, no era lo que realmente importaba, lo crucial era la dinámica entre ellos, la comunicación no verbal que transmitían. Las fotografías, tomadas en diferentes ángulos y momentos, ofrecían una visión detallada de la interacción, permitiendo a los observadores analizar cada expresión facial, cada postura corporal. Era como un rompecabezas que los fans y los expertos en lenguaje corporal se dedicaron a resolver. ¿Qué fue lo que detonó la polémica? Principalmente el lenguaje corporal. Los expertos en análisis de lenguaje corporal, y por supuesto, los fans más observadores, notaron algo extraño. No había esa cercanía, esa complicidad, esa conexión que habíamos visto en otras ocasiones. Se notaba cierta tensión, cierta incomodidad. Las miradas eran diferentes. Y las redes sociales explotaron. El lenguaje corporal, un lenguaje silencioso pero poderoso, reveló mucho más de lo que las palabras podrían haber dicho. La ausencia de contacto físico, la falta de contacto visual directo y la rigidez en las posturas corporales fueron indicadores clave de una posible distancia emocional. Los expertos señalaron la importancia de las microexpresiones, los pequeños gestos que a menudo revelan los verdaderos sentimientos de una persona. Empezaron las especulaciones. ¿Se habían peleado? ¿Estaban distanciados? ¿Habían terminado su relación, si es que alguna vez la hubo?
Las teorías eran muchísimas, y cada una más elaborada que la anterior. Algunos decían que la foto era la prueba definitiva de que la relación había llegado a su fin. Otros, más optimistas, argumentaban que simplemente estaban pasando por un momento de bajo perfil, o que quizás estaban cansados de la presión mediática. Las redes sociales, convertidas en un hervidero de opiniones, se llenaron de análisis, conjeturas y debates apasionados. Los fans, divididos entre la esperanza y la decepción, se aferraban a cualquier indicio que pudiera confirmar o desmentir sus teorías. Algunos incluso recurrieron a la numerología y a otros métodos esotéricos para descifrar el verdadero significado de las imágenes. Pero la foto no fue el único detonante. También hubo declaraciones indirectas en redes sociales, y pequeños detalles que alimentaron la controversia. Por ejemplo, se comentaba sobre las salidas por separado, las ausencias en eventos importantes, y las publicaciones que parecían enviar mensajes cifrados. Todo esto, por supuesto, avivó el fuego de la especulación. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se analizaban y se interpretaban cada palabra, cada gesto, cada publicación. Las indirectas se convirtieron en un juego, en un desafío para los fans, quienes se dedicaron a descifrar los mensajes ocultos. La falta de comunicación directa y transparente entre Hande y Kerem solo aumentó la intriga y la incertidumbre. Y es que, seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, cada gesto cuenta, cada foto se analiza al milímetro, y cualquier cambio en la dinámica de la pareja, sea cual sea, es interpretado como una señal de alarma. Y en el caso de Hande y Kerem, la expectativa era aún mayor, dado el éxito de su serie y la conexión que los fans habían creído ver. La fama, los paparazzi y los medios de comunicación, todo contribuía a crear una atmósfera de constante vigilancia. Los famosos se convierten en personajes públicos en propiedad de sus fans, y cualquier acto privado es susceptible de ser analizado, juzgado y debatido. La presión social, las expectativas del público y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden llegar a ser abrumadoras. Así que analicemos un poco más a fondo lo que se dijo en ese momento, y lo que se sigue diciendo. ¿Qué se comentaba sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Eran realmente novios, o solo amigos con mucho feeling en pantalla? ¿Por qué, si estaban juntos, parecían distanciados en esa foto? ¿Y qué consecuencias tuvo todo esto en la vida de ambos? Los medios de comunicación, sedientos de información y de audiencia, alimentaron constantemente la especulación. Se publicaron artículos con titulares sensacionalistas, entrevistas falsas y rumores sin fundamento. Los portales de noticias y las revistas del corazón se convirtieron en el principal punto de referencia para los fans, quienes consumían ávidamente cada nueva información, por trivial que fuera. En cuanto a la supuesta relación, hay muchas versiones. Algunos medios turcos afirmaban que sí, que eran novios, pero que llevaban una relación muy discreta, intentando mantenerla alejada del ojo público. Otros, en cambio, mantenían que solo eran buenos amigos, que la química en la serie era fruto del trabajo actoral, y que no había nada más allá. Y por supuesto los fans querían creer en el amor, y en que Hanke era real. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encontraba en algún punto intermedio. La industria del entretenimiento, con su afán de crear historias y alimentar el morbo del público, a menudo contribuye a distorsionar la realidad. Lo cierto es que, independientemente de lo que ocurriera entre ellos, la presión mediática fue muy fuerte. La fama, los focos, los paparazzi, todo eso puede desgastar cualquier relación, por muy sólida que sea. Y en el caso de Hande y Kerem, que eran dos de las estrellas más importantes del momento, la exposición era aún mayor. La invasión de la privacidad, la constante persecución por parte de los medios y la presión por mantener una imagen perfecta pueden ser factores determinantes en la ruptura de una relación. ¿Y qué pasó después de la foto? Pues, la situación se mantuvo tensa por un tiempo. Hubo declaraciones ambiguas, silencios incómodos y mucha incertidumbre. Pero con el tiempo, la situación se fue normalizando. Hande y Kerem continuaron con sus carreras, cada uno por su lado, y aunque los rumores de romance persistieron, la relación, o la no relación, se mantuvo en un segundo plano. La vida, implacable, siguió su curso. Los compromisos laborales, los proyectos personales y las relaciones familiares absorbieron la mayor parte de su tiempo y energía. Hoy en día, ambos han rehecho sus vidas. Hande actualmente está felizmente emparejada con un nuevo amor, y Kerem, por su parte, también ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres.
Y aunque los fans de Hanke siguen soñando con una reconciliación, lo cierto es que la realidad es otra. El tiempo cura las heridas y a veces el amor puede evolucionar hacia otro tipo de relación. La vida de los famosos, como la de cualquier persona, está llena de cambios, de desafíos y de decisiones. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Qué nos enseña la historia de Hande y Kerem? Pues creo que nos enseña varias cosas. Primero, que el mundo de las celebridades es muy complejo, y que no siempre lo que vemos es lo que parece. Segundo, que la presión mediática puede ser muy fuerte, y que es difícil mantener una relación sana bajo el escrutinio público. Y tercero, que el amor, o la amistad, pueden tomar muchas formas, y que no siempre tienen que ser lo que esperamos. La historia de Hande y Kerem nos recuerda la importancia de la privacidad, del respeto y de la libertad individual. Y ahora, volviendo a la foto y a la polémica que generó, creo que es importante recordar que al final, lo más importante es la felicidad de cada uno. Hande y Kerem han seguido adelante con sus vidas y nosotros, como fans, debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor. La vida, con sus alegrías y sus tristezas, con sus encuentros y sus despedidas, sigue su curso. Y cada uno de nosotros es el único responsable de su propia felicidad. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente hubo algo entre Hande y Kerem? ¿O solo fue una bonita amistad? ¿Qué piensan de la foto? ¿Creen que fue un simple malentendido, o un reflejo de una situación más compleja? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus pensamientos, y todo lo que se les ocurra. La conversación es lo que hace que este canal sea tan especial. Los debates apasionados, las diferentes perspectivas y el intercambio de ideas enriquecen la experiencia y nos permiten comprender mejor este fascinante mundo de las series turcas. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la foto que encendió la polémica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, hemos repasado los rumores, las especulaciones, y hemos reflexionado sobre lo que esta historia nos enseña. Hemos explorado el contexto, los personajes, las reacciones y las consecuencias. Hemos profundizado en el lenguaje corporal, en la presión mediática y en las expectativas del público. Hemos intentado comprender la complejidad del mundo de las celebridades y la importancia de la privacidad. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y entretenido. Si es así, no se olviden de dejar su me gusta, de compartir el vídeo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Vuestra participación es fundamental para el crecimiento de esta comunidad y para seguir explorando juntos el apasionante mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y no olviden, el chismecito turco siempre está a la orden del día. Adiós.